buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este debate presidencial primarias 2013 que realizamos justamente en Canal 13 en conjunto con CNN Chile. Buenas noches, Monse, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, y efectivamente hoy van a debatir los 4 candidatos presidenciales que de la actual oposición componen el pacto Nueva Mayoría. Estos 4 candidatos estarán presentes en la papeleta de votación de las primarias del 30 de junio. Cada candidato esta noche va a responder 5 preguntas realizadas por nosotros. 4 de ellas serán iguales para todos y habrá una pregunta individual. En todos los casos tendrán 1 minuto y medio para responder la pregunta y luego 1 minuto más para responder la contrapregunta que le haremos nosotros. Algo muy importante, los candidatos no conocen ni los temas ni las preguntas que serán abordadas durante esta noche. Y hay más, porque todos los presentes aquí como público estamos junto a 30 personas. Ellos han sido convocados por la empresa Academ Research, empresa de estudios de mercado, a cargo, por ejemplo, del trabajo de campo de la encuesta CEP. Bueno, ellos van a hacer preguntas, serán 2 preguntas sorteadas al azar. Las 30 personas presentes no tienen militancia en un partido político, son independientes, pero habitualmente han votado por la concertación. En esta ocasión no tienen su candidato definido. Hasta esta noche al menos. Tal vez esta noche sea la oportunidad de que se definan por cuál de los candidatos quieren votar. Por eso le damos la bienvenida a los 4 candidatos presidenciales del pacto Nueva Mayoría. Entran al estudio Claudio Orrego, Andrés Velasco, José Antonio Gómez y Michelle Bachelet. Bienvenidos y muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, queremos darles a todos ustedes los agradecimientos por estar presentes aquí con nosotros en Canal 13 en esta transmisión del debate junto a CNN Chile. Queremos invitarlos entonces a que tomen asiento. Estos asientos hay que aclarar y las posiciones en este debate también han sido producto de un sorteo, ha sido producto del azar. Claro, todas las intervenciones también fueron sorteadas en el orden para que sea absolutamente justo para todos los candidatos. Sin más preámbulos, vamos a los temas que nos convocan y la primera pregunta es sobre educación. Porque en los últimos años hemos visto, candidatos, un debate muy de fondo sobre el financiamiento de la educación superior. Hay algunos, como probablemente ustedes han visto, que estudiantes que estaban protestando hoy afuera de Canal 13 precisamente, que dicen que es un derecho social y por lo tanto debe ser gratuito, o sea, financiado por el Estado, para todos los estudiantes de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Hay otros, en cambio, que dicen que los recursos del Estado se deben focalizar y que la educación debe ser gratis solo para las familias que no puedan pagarla por sus propios medios. La pregunta, ¿qué es lo más justo? ¿Educación superior gratis para todos o solamente para quienes no puedan pagarla? Y si el Estado paga la educación, ¿entonces también debería fijar los aranceles que cobren las instituciones? Responde en primer lugar Michelle Bachelet. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, Montserrat. Buenas noches. Quiero saludar aquí a mis colegas y también al público presente y a todos que nos ven y agradecer a Canal 13 y a CNN por esta oportunidad. Yo quiero decir que para mí la educación es esencial y para mí la educación tiene que ser un derecho social. Si hoy día es un bien de consumo, significa que tantos jóvenes no pueden efectivamente estudiar o elegir una carrera salvo de lo que depende de su capacidad de pago. Y eso es inaceptable. Es inaceptable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, y también es inaceptable para los desafíos que Chile tiene. Y por eso yo he planteado una reforma educativa que vaya en todos los ciclos, desde la educación inicial hasta la educación superior, técnica profesional incluida, por cierto, que tenga varios principios. Uno de ellos es el fin al lucro y financiamiento compartido en la educación escolar. Avanzar hacia la gratuidad universal, porque creo que un derecho social implica que debe ser gratis universalmente, que termine con la segregación que hoy día existen en los establecimientos escolares y, por cierto, lo más importante, que garantice calidad, porque eso es lo que de verdad va a dar iguales oportunidades. ¿Es justo o no es justo? La justicia se incorpora a través del mecanismo de financiamiento, ¿no? Si uno tiene una reforma tributaria, que es lo que nosotros estamos planteando como mecanismo de financiamiento, donde quienes tienen más ponen más, uno va a garantizar la justicia. Así que creo que de esa manera efectivamente podemos asegurar que todos los jóvenes con talento, con medio, con capacidades puedan estudiar
en la educación superior, pero tener además una educación de calidad de todos los niveles. Usted dice gratuidad universal entonces, pero el 8 de abril al respecto dijo lo siguiente: creo que es regresivo que quienes puedan pagar no paguen. Personalmente creo que yo puedo pagar la universidad de mi hija y sería injusto que el Estado me pagara. ¿Cambió de opinión en estos 2 meses? No, esa primera opinión la dije relacionada con el sistema de financiamiento actual, que es con los impuestos generales de la nación. Cuando es con impuestos generales de la nación, sin duda tiene que pagar el que pueda. Sin embargo, cuando uno decide que tiene que haber gratuidad universal y decide que es a través de la reforma tributaria donde se busca y se entrega la solidaridad, porque quienes tienen más ponen más, entonces me parece que es perfectamente posible y esa es mi propuesta al país. Gracias, señora Bachelet. Responde a continuación esta misma pregunta el candidato José Antonio Gómez. Adelante. Bueno, la educación es un derecho, por lo tanto tiene que ser gratis, tiene que ser una educación pública, tiene que ser gratuita y de calidad. Por lo tanto, la discusión si unos pagan y otros no pagan, para nosotros está zanjada por el hecho que es un derecho y tiene que estar reflejado en la Constitución para que además exista la posibilidad de ejercer ese derecho. Pero básicamente lo relevante para nosotros es que la educación tiene que partir desde el preescolar, de 0 a 6 años. Ahí está la gran batalla para el cambio educacional en Chile. Y eso significa invertir grandes recursos, pero son inversiones importantes para el desarrollo de Chile, de los niños. Ahí se desarrollan las capacidades cognitivas, el amamantamiento, todo lo que significa el apego con su madre es un desarrollo muy importante. El segundo, en la educación escolar hay que establecer criterios claros respecto de los recursos que se entregan. Y esos recursos tienen que ser fiscalizados. Estoy hablando de la educación subvencionada. Y la educación pública es una obligación del Estado, tiene que haber un modelo. Y ahí yo tengo una diferencia respecto al tema. Aquí no puede ser entregar más dinero, significa cambiar el modelo educativo. El modelo educativo hoy día como está no termina con la municipalización. Los preescolares tienen 4 sistemas, los BTF que son los municipales, los más vulnerables, tienen también los Integra, los Junji y los privados. Hay que hacer un cambio ahí. Y en materia universitaria, sin ninguna duda, tenemos que preocuparnos de que esa educación también sea gratuita. Ya, pero justamente respecto a la gratuidad de la educación superior, se ha dicho en su programa, también lo dice el programa de Michelle Bachelet, que para una gran reforma educacional se requiere una gran reforma tributaria. Pero ¿qué pasa si en un par de años más hay una movilización social igualmente contundente a la que hemos conocido en los últimos años, pidiendo una mejor salud pública para todos? ¿También va a ser necesaria otra nueva reforma tributaria? ¿Por qué no focalizar finalmente los recursos del Estado en cuanto a educación superior justamente en las familias más vulnerables y más pobres? Lo primero es que la salud también es un derecho, por lo tanto también debería estar dentro de las normas, de las posibilidades ciertas de que la ciudadanía tenga una buena salud. Pero tiene que ver con una reforma tributaria y es posible. Chile tiene recursos afuera, tiene recursos en el ámbito de los empresarios, seguramente hablaremos de eso. Por lo tanto, para nosotros no tiene ninguna razón decir solo vamos a vincularlo hacia allá. Fíjese, aquí hay 2 temas irrelevantes que es necesario poner en la opinión pública, porque no solo la gratuidad hacia el futuro, sino que también lo que ha pasado hacia el pasado. Aquí hay deuda histórica con los profesores que no se ha pagado y que es necesario resolver. Segundo, los asistentes de la educación fueron en el año 81 pasados a un sistema de Código del Trabajo y son vulnerados en sus derechos, también es necesario resolver. Por lo tanto, estamos hablando de la globalidad de la educación, los cambios que hay que realizar. Muchas gracias, señor Gómez. Señor Velasco, ¿educación gratis para todos o solo para quienes no puedan pagarla? Solo para los que no pueden pagar. ¿Por qué? Porque evidentemente, todos queremos un Chile en que no haya ningún niño, ningún joven que no pueda tener una buena educación. Pero al mismo tiempo yo he sido ministro de Hacienda y les voy a decir que los pesos del Estado siempre van a ser escasos, incluso en aquel caso en que hagamos una reforma tributaria como la que yo he propuesto y sospecho que varios de mis colegas aquí también van a proponer. Entonces, ¿cuál es mi principio? Que para ese joven cuya familia no puede pagar, el Estado se ponga con todo, con las becas y los préstamos, y también con la regulación de aranceles, de modo que no haya esa tremenda brecha entre el arancel de referencia y el efectivo que ha sido la causa de tanta deuda para tantas familias. Pero con la misma claridad quiero decir que no me parece que un joven que viene de una familia acomodada, de una de las comunas ricas de Santiago, por ejemplo, el Estado deba pagarle su educación, porque hay otros usos más productivos y más justos para ese dinero. Por ejemplo, yo he propuesto una reforma tributaria que recaude para el fisco aproximadamente 5.700 millones de dólares o 2% del Producto Interno Bruto.
pero parte de ese dinero lo vamos a usar no para financiar la educación de los niños más ricos, lo vamos a usar para dar un subsidio al trabajo de las mujeres, los jóvenes y los hombres de Chile, de modo que nadie que trabaje jornada completa vaya a ganar menos de 250.000 pesos. Eso me parece más justo, es más coherente con un Chile con plenos derechos sociales. Hemos visto ya la primera diferencia entonces en el debate entre lo que dice usted y lo que dicen los candidatos Gómez y Bachelet. ¿Está de acuerdo usted con lo que también han propuesto los otros dos candidatos de eliminar el financiamiento compartido gradualmente en los colegios subvencionados, o usted lo mantendría? Absolutamente, Daniel. El financiamiento compartido ha sido fuente de segregación, de dispersión, de injusticia y no ha mejorado la calidad de la educación. Yo quiero un sistema más integrado. Una de las cosas que no se dice, y hay que decirla con toda su fuerza, que en Chile se discrimina. Hay colegios que a un niño por el color de su piel, por su apellido, por la comuna donde vive, cada marzo le dicen, tú no perteneces en este colegio. Y eso es inaceptable, es humillante, no lo podemos permitir. Por lo tanto, la educación escolar debe ser gratuita para todos sin ninguna duda. La diferencia de opinión con los colegas aquí viene con la educación superior. Perfecto. Gracias, señor Velasco. Señor Orrego, usted en este sentido, en el sentido de la gratuidad universal en la educación superior, ¿estaría más de acuerdo con la candidata Michelle Bachelet, José Antonio Gómez, o con Andrés Velasco? Mire, yo creo que en materia de educación hemos hablado de tres cosas: de calidad, de gratuidad y de lucro. Y ese es el orden de importancia. Sin embargo, siempre hablamos del lucro, cosa que la mayoría hoy día declaramos estar en contra, en cualquier nivel. En materia de gratuidad, a mí me parece que es importante hoy día, y eso quiero hablar hoy día, de la gratuidad de los que no marchan. Los preescolares no marchan, muchos de los escolares de educación básica no marchan. Y duplicar la subvención, que es lo que tenemos que hacer para poder eliminar el copago a los colegios subvencionados, va a costar muchísimo dinero. Lo mismo la educación técnico escolar, que equivale al 45% de los estudiantes. Y para qué decir los 450.000 jóvenes que hoy día nos están viendo, del INACAP, del DUOC, que también son chilenos y chilenas, y respecto de quienes nadie habla de gratuidad. Yo no estoy de acuerdo y no creo que sea justo hoy día plantear solo la gratuidad para la educación universitaria pública estatal. Creo que aquí hay 500.000 jóvenes que estudian en universidades gratuitas, perdón, en universidades privadas, que también son chilenos y requieren también del apoyo del Estado. ¿Y para qué decir estos 400.000 jóvenes? Como creo que no alcanza para todo, no podemos hacer todo inmediatamente y todo gratuito. Creo que tenemos que distribuir, y por eso que hemos dicho, gratuidad a nivel escolar sin duda alguna, preescolar y escolar, gratuidad para las becas de aquellas carreras técnicas que requieran también un nivel de excelencia, y en el caso de la educación superior universitaria, el 70% de las personas de más bajo ingreso que puedan hoy día tener acceso gratuito y el resto que pueda pagar. En el largo plazo, cuando Chile sea un país desarrollado, yo no tengo problema en la gratuidad absoluta, pero por ahora seamos responsables con todos los chilenos. A ver, en Chile existen más de 5.000 colegios particulares subvencionados, muchos de ellos son colegios de congregaciones religiosas. El fin que usted plantea, el fin del copago en la educación particular subvencionada, no amenaza justamente la supervivencia de muchos colegios de congregaciones, no amenaza la libertad de los padres a elegir pagar por un colegio que ellos creen mejor. Mire, primero yo creo absolutamente la libertad de enseñanza. Y creo que al menos en nuestra propuesta se mantiene la educación pública, que tiene que ser fortalecida, y también la educación particular subvencionada. Y nuestra propuesta de eliminación del copago no es en base a la subvención actual, es en la medida que logremos duplicar la subvención actual, que va a costar cerca de 3.000 millones de dólares, es decir, muchísimo dinero. Nosotros queremos que en Chile coexista la provisión de educación mixta, pero lo que no queremos es un copago que discrimine, y tampoco queremos que se seleccione en virtud de otras razones que no sean simplemente las del mérito de las personas que quieran postular. Me explico. Hoy día, lamentablemente, en los colegios subvencionados, a los niños que tienen problemas, que tienen dificultades de aprendizaje o tienen problemas conductuales, los echan de esos colegios. Nadie puede discriminar con fondos públicos. Esa es nuestra propuesta y a eso nos vamos a tener. Muchas gracias, señor Orrego. Vamos entonces a la segunda pregunta para los 4 candidatos presentes. Vamos a hablar del sistema de pensiones y las AFP. En Chile, hoy día existen 1 millón de personas que se han jubilado con el sistema de las AFP. En promedio, estas personas reciben mensualmente solo 1/3 de la remuneración que tenían como trabajadores activos. La promesa del sistema de las AFP era que las pensiones serían más elevadas que en el sistema público y que deberían corresponder al menos al 70% del sueldo en periodo activo de trabajo. Ninguna de estas dos promesas
hemos visto que se ha cumplido. Ante esta situación, ¿qué plantean ustedes? ¿Un ajuste al actual sistema de AFP o definitivamente el fin de las AFP? Comienza a responder José Antonio Gómez. Bueno, yo he planteado claramente que el sistema de aporte individual fue un cuento que nos establecieron en el año 80 y son recursos hoy día que están distribuidos en el mercado, afuera, lo tienen los empresarios y las platas que la gente ha ahorrado finalmente se las prestan a intereses carísimos. Por lo tanto, nosotros estamos convencidos que hay que terminar con las AFP, establecer un sistema de reparto en el cual exista la posibilidad de que los activos le traigan los recursos, cubran los recursos para los pasivos, tener claramente la posibilidad de entregar pensiones dignas, porque hoy día las pensiones de la AFP son en 110, 120 mil pesos, en el caso de las mujeres menos aún, porque viven más tiempo. Por lo tanto, para nosotros la posibilidad cierta es cambiar ese modelo es abusivo, no entrega pensiones dignas y la gente está en condiciones de pésima calidad. Me junté con la dirigencia de los jubilados. Alegan precisamente por el sistema y en segundo lugar dicen que hay cosas que debieran hacerse hoy día que no se han hecho. Por ejemplo, que aquella persona jubilada que tenga un bien raíz propio no pague contribuciones. Que, por ejemplo, se les devuelva el 10,5% que se les quitó también a los jubilados. Hay que buscar una forma cierta y real de dar una pensión digna y no es con el sistema de AFP. Ni siquiera con la AFP estatal, porque la AFP estatal es volver al sistema y legitimar un sistema que para nosotros no ha sido para nada posible entregar pensiones dignas. Señor Gómez, usted dice entonces el fin de las AFP. ¿Cómo sería esa transición del sistema actual al fin de la AFP? ¿Sería un poco lo que han hecho, por ejemplo, en Argentina, donde finalmente algunos dicen, lo llaman una expropiación de los bienes, de los fondos que tienen la AFP para traspasarlos al Estado? ¿Esa sería su fórmula? No, yo estoy convencido que el hecho de establecer un sistema paralelo a las AFP finalmente lo que va a hacer es que la ciudadanía va a tomar la decisión más correcta desde el punto de vista de sus intereses. Y al existir esa alternativa, sin ningún lugar a dudas, se van a ir trasladando a un sistema de reparto. Ojo, muchos ciudadanos en Chile, mucha gente que nos está viendo hoy día en Chile, fue obligada a cambiarse al sistema de AFP y no pudo quedarse en el sistema antiguo. Por lo tanto, una primera medida que hay que tomar es que aquel que tenga cotizaciones en el sistema antiguo se pueda cambiar rápidamente a este nuevo sistema de reparto. Y eso es posible y esa es la fórmula que nosotros creemos que puede finalmente darle lo que todos esperamos, que son pensiones dignas. Los jubilados dicen que son muertos en vida, les cuestan los remedios carísimos, les cobran el 7% de los jubilados, el 7% de salud, perdón. Aquí se ha dicho que se eliminó y nos han explicado todos los jubilados que hay un sector solamente que tiene el 7% terminado. Entonces hay fórmulas de mejorar hoy día y esas fórmulas de existir un sistema de reparto, la gente se va a cambiar sin ninguna duda. Muchas gracias. Señor Orrego, ¿terminar con las AFP como propone su colega el señor Gómez o hacerle ajustes al sistema? Mire, yo creo que uno tiene que empatizar obviamente con los miles de pensionados que se han visto sus expectativas absolutamente frustradas respecto a la promesa de la AFP. Ahora hay que ser muy responsable. Muchos de los temas que plantea José Antonio tienen que ver con temas de salud que tienen otras maneras de ser resueltas. Yo sí creo en una reforma profunda al tema de la AFP. No es un reemplazo completo por algo que todavía no sabemos cómo existe. Y en concreto, ¿cuáles son las 4 medidas que nosotros proponemos? La primera, la más radical de todas. Hoy día hay 2.000 millones de dólares de pensiones no pagadas por parte de los empleadores. Y ninguna sola persona presa. Eso se llama apropiación indebida. El que no le paga la cotización al trabajador debe irse preso y eso es lo que nosotros proponemos, además del embargo automático de su cuenta corriente. 900.000 juicios para 2 millones de trabajadores chilenos. Segundo, creemos que es inaceptable que una AFP gane plata cuando el fondo es negativo. Y eso simplemente significa cambiar la forma de cálculo de sus utilidades. Tercero, nosotros estamos por una AFP estatal porque creemos que aporta competitividad al sistema y también porque se va a hacer cargo de probablemente aquellos trabajadores que están hoy día fuera del sistema. Y con cualquier sistema van a estar fuera, que son los trabajadores independientes. Se calcula que la mitad de las pymes son no legalizadas, con lo cual esas personas no están cotizando. Y por último, hemos propuesto en esta reforma que las AFP pueden invertir en la única empresa chilena hoy día que además requiere plata para inversión, que es Codelco. Creemos que de esa manera no solamente ayudaríamos a Codelco, sino que los fondos de los pensiones chilenos podrían mejorar sustancialmente. Esas son 4 reformas concretas que proponemos al sistema de la AFP, no proponemos reemplazarlas mientras no haya algo mejor que eso. Usted sí propone terminar con las ISAPRES, lo ha dicho, pero sí, no con las AFP. ¿Cuál es la diferencia? ¿Considera que las ISAPRES abusan más que las AFP?
O sea, creo que las ISAPRE han demostrado ser un mal sistema de seguro privado. Y la razón es bien sencilla. Las ISAPRE hoy día lo que hacen es seleccionar por riesgo. Es decir, mientras usted es sano, es joven y no tiene hijos, lo mantenemos dentro del sistema. Después le subimos unilateralmente las primas hasta poder echarlo al sistema público. Y además, el cálculo del IPC de la ISAPRE se hace en función de los costos de las clínicas. ¿Quiénes son los dueños de las clínicas? La ISAPRE. En consecuencia, esto es un negocio que claramente las 82.000 millones de pesos que han tenido utilidad en el último año es absolutamente exorbitante. ¿Qué hemos propuesto? No hemos propuesto eliminar al sector privado. Hemos dicho agencias solidarias de seguridad social que tengan un sistema de cotización del 7%, sin discriminación y con el mismo plan auge tanto para prestaciones como medicamentos y absolutamente sin ninguna vinculación con el sistema de clínicas privadas. Por eso proponemos eliminar la ISAPRE y reemplazarla por algo distinto, que no es lo mismo que el caso de la AFP, en el cual proponemos una reforma bastante más profunda sin reemplazarla. Gracias, señor Orrego. Señor Velasco, ¿ajustes al actual sistema de AFP o el fin de las AFP? Ajuste gradual. Mi amigo José Antonio propone volver al sistema de reparto, que es el mismo que está en quiebra en España, en Italia, en Francia, en Grecia y en tantos países. Yo quiero algo distinto para Chile. Quiero un cambio gradual, que comenzó cuando me tocó y tuve el honor de colaborar con la expresidenta en la tremenda reforma de pensiones que hicimos el año 2008, que hoy día le da pensiones mínimas a 1.300.000 abuelitos y abuelitas que de otro modo no tendrían de qué vivir. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son los próximos pasos? Ciertamente hay mucha gente que pide un cambio y ese cambio lo vamos a hacer. Hay que bajar los costos de estar en una AFP. Y eso se hace obligando a las AFP que participen en licitaciones y que no le cobren los actuales montos que son absolutamente injustificables a las personas. Segundo, y aquí con Claudio tenemos un acuerdo, no puede ser que en un año malo en que cae la bolsa, la AFP siga ganando plata. Eso a la gente la indigna y con razón. Por lo tanto, en un año malo, si la plata que tiene la persona depositada en la AFP cae, la AFP se mete la mano al bolsillo y comparte ese riesgo con el afiliado. Pero más allá de eso, no nos engañemos pensando que el problema es puramente previsional. ¿Por qué? Hay 3 millones de chilenos que no están trabajando y por lo tanto no están cotizando. Hay millones de chilenos que están en el sistema informal y tampoco están cotizando. Por lo tanto, el cambio de fondo es un cambio al mercado del trabajo que incorpore a más mujeres y más jóvenes. Cuando hagamos eso, vamos a poder decirle con confianza a la gente de Chile que van a tener mejores pensiones. ¿Usted aún es contrario a la AFP estatal? La AFP estatal no va a resolver nada. Digámosle la verdad a la gente. Pasemos la lista de los problemas. Los 3,5 millones de personas que no están cotizando y no van a tener jubilación. ¿Resuelve eso la AFP estatal? No. El tema que mencionaba Claudio, los cientos de miles cuyos empleadores abusan y no les hacen la cotización, ¿lo resuelve la AFP estatal? Tampoco. La AFP estatal tiene una ventaja, que el Banco del Estado tiene muchas oficinas y por lo tanto hacer los trámites sería más fácil, eso está claro. Pero la pensión que las personas reciben cuando cumplen 60 años en el caso de las mujeres o 65 en el caso de los hombres no va a variar y es importante que se lo digamos así claramente a la gente. Muchas gracias, señor Velasco. Señora Bachelet, ¿acabar con las AFP o hacerle reformas graduales al sistema? Yo creo en reformas importantes al sistema. Y creo que efectivamente, como aquí se ha dicho, las pensiones, todo el sistema de las AFP fue una promesa que no se cumplió. Y en verdad las tasas de reemplazo entre el 45 o 30%, dependiendo si son hombres o mujeres, son inaceptables. Y efectivamente, cuando yo recorro el país, me junto con muchos adultos mayores, con muchos pensionados, con la asociación de pensionados, y hemos hablado de estos temas. Tenemos que buscar una solución. Queremos efectivamente avanzar. En mi gobierno, consciente que había un problema de pensiones, realicé la reforma del sistema de pensión. Ya Andrés mencionaba el 1.300.000 pensionados luego de la reforma que antes no tenían ninguna pensión. También elevamos el monto de las pensiones más bajas. Le dimos a las mujeres una pensión de la dueña de casa y también reconocimos el valor de la maternidad a través del bono por hijo nacido vivo o adoptado. Hoy día corresponde hacer una segunda fase, una segunda reforma previsional, puesto que tenemos los problemas que se han señalado. Yo he sostenido que una AFP estatal, basada en el Banco de Estado, tal como envié en el proyecto de reforma previsional, pero que debido a los altos quórum necesarios no pasó en el Parlamento, podrá incluir equidad en el sistema,
ser más equitativo y ser una muy buena posibilidad para aquellos trabajadores independientes, aquellos que hoy día no cotizan, en un modelo parecido al que el IPS que creamos efectivamente garantizara acceso a ello. Usted efectivamente envió un proyecto de ley que permitía abrir el negocio a los bancos y entre ellos, por lo tanto, el Banco Estado podría haber entrado eventualmente con una AFP estatal. Pero cuando ese proyecto fue rechazado, muchos en la concertación le pidieron que enviara un proyecto específico para crear una AFP estatal y usted no lo hizo. ¿Tuvo que ver en algo el consejo de su entonces ministro Velasco, que como vemos es contrario a una AFP estatal, en esa decisión? Tuvo que ver el que... No tuvo que ver aquello. En el gobierno habían distintas opiniones. Sin embargo, lo que sucedió es que las mismas razones que nos hicieron imposible cambiar y darle a los bancos la alternativa de transformar filiales que cumplieran en la labor de administradora de pensiones, teníamos la falta de apoyo político en el Congreso. Por eso es que yo he señalado, y seguramente vamos a hablar de eso un rato más, de que es necesaria una nueva Constitución que sea capaz de eliminar los cerrojos que tenemos hoy día como país, que cada vez que queremos hacer cambios profundos, nos encontramos que altísimos quórum no nos permiten hacer esos cambios, donde una minoría veta a una mayoría que quiere cambiar los sistemas. No fue posible en ese momento, esperamos que ahora, con una nueva Constitución, podamos realmente tener un sistema de pensiones que le dé a nuestros adultos mayores una pensión digna y decente. Gracias, señora Bachelet. Llegamos a un momento muy importante de este programa, porque es el momento en que pregunta el público. Le van a hacer una pregunta a los cuatro, van a tener 1 minuto para contestar y luego 30 segundos para una contrapregunta que haremos nosotros. Para que sea absolutamente transparente, porque son 30 personas y no todos pueden preguntar, lo que vamos a hacer es pedirle al primero que le toca contestar, en este caso Andrés Velasco, que nos diga un número del 1 al 30, acá tenemos la planilla con todos, y esa persona va a hacer la consulta. 22. El 22, ¿alguna razón especial? Venía pensado el número, parece, ¿ah? Era la cábala, parece. Cuando estuve sentado aquí en la tarde se me ocurrió que ese era un buen número, así que me quedo con ese. Vamos a ver. Ok, es Ivonne Delgado, de 20 años, estudiante de Derecho. Ivonne ya tiene su micrófono. Ivonne, por favor, tu pregunta para los 4 candidatos. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo lograr que el Poder Judicial trabaje en línea con el gobierno y no suelte a los delincuentes que tendrían que estar presos? Andrés Velasco responde en primer lugar. Muchas gracias, Ivonne, por la pregunta. Yo creo que este es un tema que a mucha gente le quita el sueño. Hay demasiados barrios en Chile en que las madres, sus niños no pueden jugar en una plaza por temor a la inseguridad. ¿Qué necesitamos? Primero que nada, desplegar mejor a nuestras policías. Hay demasiados carabineros haciendo su labor al interior de una comisaría y no en la calle donde más se les necesita. Segundo, debemos poner énfasis en la prevención y en especial en lo que pasa en nuestras cárceles. Hay cárceles, por ejemplo, como la de Rancagua, una cárcel concesionada, que la gente vive en mejores condiciones, no están todos apretados viviendo en condiciones indignas, donde las tasas de reincidencia son mucho más bajas. ¿Y por qué importa esto? Porque 7 de cada 10 delitos que se cometen en Chile los comete gente que viene de una cárcel y por lo tanto si mejoramos el sistema carcelario y por supuesto mejoramos el sistema de justicia vinculado al sistema carcelario, vamos a tener menos delincuencia y más seguridad en Chile. Señor Velasco, evidentemente el combate a la delincuencia es una cosa de largo plazo, que no se obtiene en un periodo corto de tiempo. ¿Qué medida que ha tomado el actual gobierno usted considera positiva y la mantendría de ser usted presidente durante su gobierno? Yo creo que los países se van haciendo de a poco. Hay una cosa que se llama el plan cuadrante que viene de gobiernos anteriores, que lo diseñó Carabineros, que ha funcionado bastante bien. Entiendo que este gobierno lo ha mantenido y me parece que esa es la manera en que los países van avanzando. Las buenas ideas se mantienen, las malas ideas se desechan. Gracias, señor Velasco. Toca el turno de responder la pregunta del público. Michelle Bachelet le vuelvo a formular la pregunta: ¿cómo lograr que el Poder Judicial trabaje en línea con el gobierno y no suelte a los delincuentes que tendrían que estar presos? Gracias, Ivonne, por tu pregunta. Yo soy una convencida que este es un tema esencial para la vida de la gente. Cuando uno va a los barrios les plantean de que no pueden sacar a los niños a jugar porque hay riesgo, hay balas locas, hay personas en estado, los narcotraficantes que andan por ahí, por el barrio. Sin embargo, creo que más allá de que es necesario lo que tú dices, que es colocar un sistema que funcione completo, el gobierno, el Ministerio de Interior, la Fiscalía, el Poder Judicial, las policías, coordinadamente intercambiando información, ¿no es verdad?, mejorando sus capacidades para poder
realmente perseguir a los delincuentes y meterlos en la cárcel. Necesitamos aumentar el número de policías, alrededor 4.600 en la PDI y 6.000 en Carabineros. Necesitamos acelerar la ley que mejore las capacidades de la Fiscalía, ¿no es verdad?, donde podamos tener unidades de análisis delictual a lo largo de todo el país, de manera que realmente en conjunto se pueda trabajar. Señora Bachelet, ¿usted comparte las críticas que ha efectuado este gobierno, especialmente al Poder Judicial, a los jueces y a los fiscales? Muchas veces dicen que no hacen la pega, que de alguna manera lo que está pasando con Fiscalía o con la justicia, por ejemplo, provoca que los delincuentes finalmente queden libres. Yo creo que cada poder del Estado hace su tarea. Lo que no creo es que la lucha contra la delincuencia tenga ni una bala de plata, una fórmula mágica o un camino corto. Me imagino que cuando uno ha prometido que iba a resolver esto muy rápidamente, claramente tiene una dificultad y tiende a pensar que son los otros los que no han hecho su tarea. Yo creo que todos quienes han hecho su tarea hay que coordinar mejor y hay que buscar cuáles son los vacíos que tiene el sistema que no nos permite hoy día que delincuentes estén cumpliendo las penas que merecen. Muchas gracias. Claudio Rego, ¿cómo lograr que el Poder Judicial trabaje en línea con el gobierno y no suelte a delincuentes que deberían estar presos? Es la pregunta de Ivonne Delgado. Mira, cuatro soluciones o medidas. Primero, coordinación entre fiscales, policías y municipios, que son los que trabajan hoy día en la prevención y el combate al delito. Segundo, cambio de leyes. Hoy día, cuando uno sabe en cualquier población de Chile dónde están los narcos, y resulta que la PDI no puede entrar porque el juez no le da la orden de investigar o de pinchar teléfono, lo que está faltando hoy día es que el juez colabore, y para eso se requieren leyes que faciliten el tema de las pruebas. Segundo, hay un tema de trabajo comunitario de prevención situacional. En lugares oscuros, en sitios de eriazo, en lugares donde la comunidad no está organizada, obviamente hay más delitos. En cuarto lugar, claramente el tema de la prevención psicosocial. O sea, hoy día el 61% de los delincuentes son personas que no terminaron la enseñanza media. Y en consecuencia lo que hagamos por retener a esos niños dentro de los colegios es pura inversión en el mediano y largo plazo. Y por último, la peor de todas las puertas giratorias. 1 de cada 2 personas que salen de la cárcel vuelven a la cárcel antes de 2 años. Necesitamos un sistema de rehabilitación y de reinserción que hoy día no existe, distinto de gendarmería, porque de lo contrario, esto es simplemente un cuento de nunca acabar. Señor Rego, en general hemos visto en las campañas que los candidatos de la Alianza ponen mucho énfasis en el tema de la seguridad ciudadana y los candidatos de la Concertación muchas veces no le dan prioridad. ¿Es un tema incómodo para la Concertación, el de la seguridad ciudadana? Yo creo que aquí había un complejo de la centroizquierda, porque se asocia combate a la delincuencia solamente con represión. Pero cuando uno es capaz de tener una postura que sea clara, multifacética, que incorpore la comunidad, la prevención, la rehabilitación y por supuesto también el combate directo, no debiera ser un tema por el cual sentirse acomplejado. Este gobierno hizo campaña prometiendo el fin de la fiesta de los delincuentes. Hoy día están en un carnaval. Lo que corresponde es que volvamos a asumir el tema con la seriedad que corresponde, con políticas de distinto tipo y manteniendo buenas políticas que lamentablemente hoy día se han paralizado. Gracias, señor Rego. Es el turno del señor José Antonio Gómez respecto a la posibilidad de que el Poder Judicial trabaje en línea con el gobierno, como preguntaba Ivonne. Ivonne, colega o futura colega. Mira, este es un problema sistémico, no es un tema que resuelva el gobierno con el Poder Judicial. Esos son dos poderes distintos que no hay que mezclar desde el punto de vista de su funcionamiento sin perjuicio. Que en esta materia hay 4 o 5 temas que son esenciales. La prevención, y eso es trabajar en las escuelas, los centros de madres, los clubes deportivos, para evitar el ingreso al sistema delictual. Lo segundo tiene que ver con el control policial, el trabajo que hagan las comunidades, con las policías, con las juntas de vecinos para desarrollar un trabajo común. Lo tercero indispensable son buenas leyes, fiscales y jueces, que tengan coordinación en su trabajo y que puedan actuar contra, en este caso, los delincuentes. Lo cuarto es el sistema penitenciario de buena calidad, para que aquellos que entren definitivamente puedan reinsertarse. Y lo quinto es la reinserción, que cada uno de nosotros acepte que es posible que se recuperen aquellos delincuentes que están en las cárceles. Pero es indispensable que las policías actúen inteligentemente. Los criminales tienen que estar en la cárcel. Y hay otros que cometen delitos que eventualmente pueden hacer otro tipo de servicio y otro tipo de penas. Pero usted fue ministro de Justicia. Hoy día acepta que finalmente la Fiscalía tiene debilidades que finalmente le impiden perseguir el delito, le impiden mostrar las pruebas necesarias para comprobar los delitos y por lo tanto dejar en la cárcel a los delincuentes. Montserrat, la reforma en general requiere de un análisis nuevo.
Hay que establecer criterios. Las fiscalías necesitan mayores recursos, los tribunales necesitan también una serie de cosas. Lo más importante en todo caso es que hay un tema que no hemos tocado que tiene que ver con los menores. Hay que separar el sistema. Los infractores de ley tienen un sistema, los vulnerados en sus derechos, que son los violentados sexualmente, los maltratados, tienen que tener otro sistema. Hoy día van ambos al mismo lugar y eso hace una vulneración de derechos que es inaceptable, y en esa lógica hay que hacer esa separación. No me contó todo lo de los fiscales, pero bueno, vamos a tener que ir a una pausa comercial. Sí, vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta. En Canal 3 y CNN Chile vienen las preguntas individuales para los candidatos después de esta pausa. Ya de vuelta para comenzar el segundo bloque de conversación y debate de estas primarias 2013, hoy con los 4 candidatos del Pacto Nueva Mayoría. Estamos en Canal 13 y CNN Chile y ahora viene el momento de las preguntas individuales, diferentes para cada uno de los 4 candidatos. Tendrán 1 minuto y medio para contestar y 1 minuto para responder nuestra contrapregunta. La primera pregunta individual de esta noche está dirigida a Claudio Orrego. ¿Usted cree que el apoyo del Partido Comunista a Michelle Bachelet benefició o perjudicó a la concertación hoy día llamada Nueva Mayoría? ¿Usted cree que el apoyo del Partido Comunista hará huir a ese electorado de centro, a los votantes de centro, que en general definen mucho las elecciones presidenciales en nuestro país? Mire, yo creo que el Partido Comunista ha tomado una decisión de apoyar a Michelle Bachelet, es su derecho. Yo no soy de los que cree que el principal problema de Chile es el Partido Comunista. Creo que el problema de Chile es la desigualdad y abusos como la Polar, la Universidad del Mar, la ISAPRE, Freirina. Ahora, nosotros siempre hemos señalado que tenemos diferencias con el Partido Comunista. Mi primera militancia fue en el movimiento contra la tortura a Sebastián Acevedo y combatí con muchos comunistas codo a codo en contra de la violación a los derechos humanos en Chile. Por eso que me ha parecido siempre tan inexplicable que ellos, que fueron las principales víctimas de las violaciones en Chile, tengan una postura o ambigua o abiertamente apoyen regímenes totalitarios que violan sistemáticamente los derechos humanos. Yo en lo personal discrepo de esa postura y creo que cuando uno quiere ganar una elección tiene que pensar que no solamente hay que tener votos, también hay que tener gobernabilidad. Y que los votos están también en el centro político. Por eso es que nuestra candidatura hoy día tiene un mensaje súper claro respecto de los valores socialcristianos de cambio progresista que estamos representando, que son sin duda alguna distintos a los del Partido Comunista. Y en eso no nos vamos a equivocar. Vamos a ser claros, vamos a ser firmes y esperamos que en el curso de estas primarias se pueda ver cuáles son las ideas, tanto nuestras como los otros contendores, inclusive a Michelle Bachelet respecto a este tema, porque creo que de esa manera la gente va a saber bien por qué está votando. Aquí no se trata de vetar a nadie, pero se trata de decir las cosas con claridad para que la gente sepa lo que uno piensa. Pero con una discrepancia tan de fondo como la que usted acaba de señalar entre la Democracia Cristiana, su candidatura, y el Partido Comunista, ¿usted encuentra viable, usted aceptaría, por ejemplo, que en un eventual gobierno de la concertación o de la Nueva Mayoría, un miembro del Partido Comunista fuera miembro del gabinete? Bueno, si yo fuera el presidente, no, claramente, y eso lo he dicho, salvo que hubiera un cambio tanto en las visiones del Partido Comunista como lo que entendemos ser parte del mismo gobierno y también del tipo de programa que tenemos para adelante. Tal como están las cosas hoy día, claramente no. Ahora, quiero ser también bastante transparente con la opinión pública. Nosotros hemos tenido un pacto con el Partido Comunista en materia electoral, porque queremos cambiar la Constitución y creemos que el sistema binominal los excluye injustamente y eso le hace daño a la democracia chilena. Ahora, de ahí a formar una coalición política, creo que hay una distancia bastante significativa. Y al menos nosotros no nos vamos a negar a dialogar con nadie, al revés, creemos que las personas también cambian de opinión y en ese sentido estamos dispuestos a participar por de pronto de esta primaria y de los debates que vengan. Pero hoy por hoy, con los antecedentes que tenemos, si usted me pregunta a mí, yo no tendría un pacto con ellos. Muchas gracias, señor Orrego. A continuación, la siguiente pregunta individual está dirigida a José Antonio Gómez. Usted por años fue un disciplinado funcionario de gobierno, fue subsecretario, fue ministro. ¿No es oportunismo político aparecer ahora como el paladín de los movimientos sociales? ¿Aparecer ahora prometiendo que se va a cambiar absolutamente todo el sistema? A ver, lo primero, Monserrat, no sé si fui un disciplinado funcionario. Lo que fui, sí, un disciplinado y un buen trabajador público, porque tenía la convicción de que el servicio público había que hacer algo distinto. Y ahora no estoy prometiendo nada que no se puede hacer. Estoy diciendo 3 cosas esenciales. Los chilenos tienen derechos
y deben estar establecidos en una Constitución. Derecho a la educación, derecho a la salud y derecho a una previsión digna. Y eso no es nada que sea muy distinto a lo que espera Chile. Ser díscolo en eso, me siento orgulloso en ser díscolo, y ojalá que quien gane el próximo gobierno asuma esos compromisos. Establecer claramente que Chile es diverso, que Chile es abusivo, que Chile tiene una condición de injusticia, y si eso ser un niño símbolo, que ya no soy tan niño, soy harto viejo, pero si fuera un niño símbolo, lo haría con toda la fuerza y con el corazón. Chile necesita cambios y Chile indispensablemente tiene que hacerlo. Entonces lo que hice cuando fui ministro y subsecretario, concejal también, alcalde subrogante, lo hice pensando en que lo que uno hace en el servicio público es muy importante. Hoy día cambiamos, cambió la sociedad, hay una sociedad empoderada que está hoy día pidiendo cambios, y sobre eso no son ofertones ni son representaciones de nadie, porque no represento a nadie. Son ideas que hemos puesto en el programa, y ese programa espero yo que sea el del próximo presidente de Chile, porque va a ser muy importante en el desarrollo de la sociedad, de la familia, en protección a ustedes, a los chilenos que nos están escuchando. Pero, ¿dónde queda la responsabilidad de un político cuando justamente se está prometiendo cambiarlo todo? Usted no solamente está diciendo, vamos en un camino por pensiones dignas, está diciendo, por ejemplo, acabamos de escuchar, fin a las AFP. ¿O será que finalmente cuando se es candidato de un partido más chico, como es el Partido Radical, dentro de lo que es la concertación, hay que hacer estas grandes promesas para hacerse notar? No creo que sea una promesa grande, es una inmensa promesa. Porque el hecho de cambiar las AFP por un sistema de reparto paralelo y que van a cambiarse individualmente las personas, no vamos a eliminar nada. El hecho de hablar de un sistema de salud que tenga un plan común para todos los chilenos es muy importante. El hecho de hablar de que una educación sea pública, gratuita, de calidad para todos es algo importante. Puede decir que eso es algo poco probable, cuando en realidad Chile espera que sea así. Y eso no significa cambiar todo, significa que el Estado se haga responsable de sus ciudadanos, que el Estado actúe, que no mire a la distancia los problemas que tienen las familias. Hoy día los chilenos y la gente, los ciudadanos, son consumidores. Queremos un Estado responsable, un Estado que realmente proteja al ciudadano, que proteja sus derechos. Eso creo yo, que es una tremenda promesa, que no tiene nada que ver con populismo, ni tiene nada que ver con destrucción. Es al revés, es construir una sociedad más armoniosa, más importante para vivir, que las familias puedan vivir mejor. Muchas gracias, señor Gómez. Señora Bachelet, entre los muchos chilenos que nos ven hoy hay familiares de las víctimas de la tragedia del 27 de febrero de 2010. En algunos casos ellos mismos han contado que sus seres queridos escucharon por radio la información oficial de que no había riesgo de tsunami, bajaron nuevamente a sus casas en la costa y ahí los encontró la muerte por haber confiado en esa información oficial. Hoy, ¿qué le dice usted a los familiares de esas víctimas? Y concretamente, ¿les pediría perdón? El 27 de febrero fue una noche terrible, terrible para millones de chilenos. Fue una noche donde muchas personas, como usted dice, Daniel, perdieron a su familia, a sus seres queridos, a sus amigos, perdieron sus enseres, perdieron todo lo que habían sido capaces de construir a lo largo de sus vidas. Pensar en el 27 de febrero a mí me genera una profunda tristeza, una profunda tristeza. Esa noche actuamos con la información que estaba disponible. Hicimos todo lo posible, todo lo humanamente posible, para hacer lo que teníamos que hacer, informar y proteger a la población. Y la verdad es que en ese momento, hoy día, 3 años después, aparece información que si hubiéramos tenido en ese momento, hubiéramos tomado otras medidas. Pese a lo cual yo quiero decir, jamás dije que la gente volviera a sus lugares. Señalé que si bien el CHOA había descartado la presencia de tsunami, yo les pedía que se quedaran en lugares altos. Ahora bien, he estado en Dichato, he estado en Talcahuano, conversando con la familia, conversando con ellos, hablando de su pérdida, de su dolor, que aún tienen naturalmente, rabia. Creo que lo único que puede producir alivio a esa familia es que se sepa la verdad de lo ocurrido y que haya justicia.
Yo he colaborado y seguiré colaborando siempre. Entiendo, señora Bachelet, por lo tanto, que usted no es partidaria de pedir perdón a los familiares de manera pública. Quería que si efectivamente eso es lo que usted está diciendo, y si no cree que también hay una responsabilidad suya en haber estado tan mal preparados como país, que en esa madrugada la información que usted recibió haya sido tan mala, tan deficiente, y que eso haya provocado víctimas, si no reconoce esa responsabilidad. Chile me conoce. Yo nunca he tenido ningún temor a reconocer ni errores ni pedir perdón. Y por lo tanto, yo creo que hay momentos para pedir perdón. Hoy día, creo que lo que te corresponde, lo que todos los chilenos merecemos, es que la justicia actúe. Habrá el momento para lo otro, ¿no? Quiero decir que una de las lecciones que quisiera ver que sacáramos todos del 27 de febrero es que el país no estaba preparado como creíamos. Pensábamos que los organismos técnicos tenían la capacitación, la calidad de los expertos, y hemos descubierto que no era así. Por lo tanto, más allá de lo personal, del dolor de la familia, que yo comparto plenamente, creo que la obligación que todos tenemos, y aquí esto no tiene un color político, todos tenemos, es asegurar que el Estado mejore todas nuestras competencias, nuestras capacidades, los organismos técnicos, la prevención, de manera que un país lleno de desastres naturales como somos esté bien preparado y no volvamos a vivir esta tremenda tragedia. Gracias, señora Bachelet. Señor Velasco, la siguiente pregunta es para usted. Desde la concertación, a usted lo acusan de haber vetado proyectos sociales como el 7% de los jubilados o el postnatal de 6 meses, cuando era ministro de Hacienda. Aprovechando que por primera vez lo tenemos en la misma sala con quien era su jefa, la presidenta de la República en ese momento, le quiero preguntar, ¿quién tomó la decisión de parar esos proyectos? ¿Fue una recomendación suya o finalmente fue una decisión de la entonces presidenta Bachelet? Hay dos preguntas en lo tuyo y voy a responderle a las dos. Las decisiones en Chile las toman los presidentes o las presidentas en un régimen parlamentario. Los ministros hacemos recomendaciones y yo encantado comparto aquí con la gente que nos está escuchando mis recomendaciones. Eliminar el 7% de los jubilados es y fue siempre una política injusta. Y les explico por qué. Porque una madre que gana 200.000 pesos, una madre soltera, por ejemplo, que tiene 2 niños, 3 bocas que alimentar, hoy día en Chile sigue pagando por su salud. Y sin embargo, un adulto mayor que gana los mismos 200.000 pesos, que vive solo y que tiene una boca que alimentar, no paga por su salud. Esa discriminación me parecía y hoy día me parece injusta. Y por eso mi recomendación a la expresidenta fue que esa no era una política que debía adoptarse. En cuanto al postnatal, también quiero ser muy claro. Yo siempre he estado a favor de que los padres o las madres puedan pasar más tiempo con sus hijos. Pero me parecía y me sigue pareciendo que era de elemental justicia que lo primero que había que hacer era darle un derecho a postnatal a los cientos de miles de mujeres, las temporeras, las feriantes, las trabajadoras independientes que no tenían nada. Y por lo tanto siempre me pareció que por ahí debimos haber comenzado. El gobierno de Sebastián Piñera mandó un proyecto de ley que no contemplaba eso. Y la ley que salió finalmente del Congreso sí lo contempla, parcialmente al menos, precisamente porque hubo gente del mundo de la oposición que así lo exigió. Señor Velasco, cuando usted lanzó su candidatura dijo, Bachelet y yo somos lo mismo y si ella va, yo no voy. Evidentemente ya no piensa eso, por algo están los dos aquí. ¿En qué ya no son lo mismo Velasco y Bachelet? Yo creo que los 4 quienes estamos aquí compartimos ciertos valores. Queremos un Chile más justo. Queremos un Chile sin discriminación, queremos un Chile sin prejuicio. Pero tenemos diferencias legítimas respecto a cuáles son los caminos que vamos a transitar para alcanzar ese Chile más justo y ese Chile con menos prejuicios. Yo respecto de la candidatura de la expresidenta no tengo ningún problema en decir que cambió de opinión. Y creo que no hay nada más propio de la vieja política que decir nadie nunca cambia de opinión aunque las circunstancias cambien. Hace un año atrás me convencí de que era importante renovar la política, de que era importante que hubiese competencia, de que hubiese ideas, de que pudiésemos tener un foro como esta, de modo que sean las personas que están en su casa quienes nos escuchen y después puedan elegir la opción que ellos prefieren, con un lápiz y con un papel. Señora Bachelet, como usted ha sido mencionada, si quiere puede usar sus 30 segundos para responder. ¿Se hace cargo usted efectivamente como presidente de la República de haber tomado esa decisión sobre los temas sociales? En el caso del 7%, teníamos recursos limitados y optamos por hacer una gran reforma previsional, que iba a significar efectivamente un apoyo mucho más importante a los pensionados. Y en el caso del postnatal, yo estaba completamente a favor,
completamente. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar en esto y teníamos el encargo a 3 ministros, vino la crisis y por tanto no fue factible en ese momento. Pero quiero añadir algo. Andrés me acaba de mirar y decir vieja política. Yo no sé si se refería a lo vieja o a la política, pero la verdad que yo siempre he sido una representante de una política nueva. Nunca le pedí a él que militara, le dije que tenía que seguir como independiente, pero en realidad no la puedo ocultar. Si quiere contestar algo, señor Velasco, brevemente. Yo creo que aquí estamos todos en lo mismo, estamos todos por tener una política mejor. Yo ciertamente soy el primero en reconocer, y lo he dicho tantas veces, los aportes que ha hecho Michelle Bachelet a la política en Chile, y no solo a la política en Chile, pero creo también que es importante que la gente tenga opciones y que la gente pueda elegir, y por eso que estoy tan contento de estar aquí junto a ella, junto a José Antonio, junto a Claudio, de modo que podamos debatir, conversar, plantear ideas. Creo que así mejoramos la democracia. Gracias, señor Velasco. No se retracta de haber dicho vieja política, entonces. Vamos con la siguiente pregunta. Esta nuevamente es una pregunta común para los 4 candidatos. De manera creciente, la ciudadanía chilena ha ido desencantándose de la política. Esto se refleja en datos como que la confianza en los políticos está en un 5% según la última encuesta UDP. Los partidos políticos son las instituciones peor evaluadas del país. Paralelo a esto, han crecido las movilizaciones sociales, las demandas de distintos sectores que se sienten postergados del desarrollo. Hay coincidencia entonces en que en Chile se vive una crisis de representatividad. ¿Esta situación se supera o no con la conformación de una asamblea constituyente? Y si es así, ¿a través de qué mecanismo se convoca a esta asamblea constituyente? Le toca responder en primera instancia a esta pregunta al candidato Andrés Velasco. La Asamblea Constituyente, Montserrat, no es la solución a los problemas de Chile. Y creo que de nuevo esto es un caso en el cual, cuando no se pueden conseguir cosas que son factibles, como cambiar el sistema binominal, se promete todo. Y esa promesa es vana, es una promesa vacía. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos cambios políticos que hacer en Chile. Hay que cambiar el sistema electoral. Hay que asegurarse que los partidos sean internamente democráticos. Hay que cortar ese nexo funesto entre el dinero por una parte y la política por otro lado. Hay que elegir democráticamente a los intendentes. En fin, hay tantos cambios que hay que hacer esos quórums que heredamos de la época de Pinochet. Hay que echarlos abajo, de modo que podamos cambiar con el imperio de la mayoría. Pero ninguna de esas cosas, y lo quiero decir con mucha claridad, ninguna de esas cosas se va a lograr si nos quedamos pegados en esta discusión sobre el método, y en especial nos centramos en un método que no está contemplado en la Constitución. Y si alguien piensa que el actual Congreso o algún futuro Congreso va a deshacerse de su poder más importante, cual es cambiar la Constitución, y se lo va a delegar a una asamblea, yo la verdad que lo encuentro total y completamente inconcebible. Al revés, me gustaría preguntarle al actual Congreso y a las actuales dirigencias de los partidos por qué no han abordado y logrado tareas mucho más acotadas. Cambiemos el sistema binominal, legislemos respecto del lobby. Esos son los cambios que Chile merece y esos son los cambios que yo me comprometo a abordar si es que llego a la moneda. Pero si esos cambios que usted señala, señor Velasco, no han podido ser efectuados en más de 20 años de regreso de la democracia, ¿por qué ahora podrían sí efectuarse? Finalmente, ¿no hay que cambiar aquí algo institucional para que se supere el inmovilismo, esta suerte de empate que existe hoy día en nuestro poder legislativo? Se van a poder lograr, Montserrat, si ejercemos liderazgo político. Porque la verdad que, tomemos el caso del binominal. Hace 23 años que venimos hablando del binominal. Nunca se ha puesto en votación en la sala del Senado. Porque la verdad de las verdades es que hay muchos diputados y muchos senadores y muchos dirigentes de partidos que si les ponen un micrófono dicen, claro, estoy en contra del binominal. Pero camino a casa van pensando, el sistema no es tan malo porque a fin de cuentas me eligió a mí y yo soy un espléndido parlamentario. No ha habido voluntad real y eso es lo que necesitamos. Y por lo demás, si hay una dificultad en hacer esos cambios, bueno, un cambio aún más grande como es el cambio de una asamblea constituyente es aún menos alcanzable. Entonces no caigamos en la vieja treta de la política de prometer lo imposible. Yo me comprometo en prometer y lograr lo alcanzable. Muchas gracias. Señor Orrego, ¿la asamblea constituyente es o no la solución para la crisis de representatividad en Chile? Mire, yo creo que
para quienes proponemos una suerte de revolución de la dignidad, un nuevo contrato social y político, tener una nueva constitución es parte de lo que estamos esperando para Chile. Se ha hablado mucho del cómo, nada del qué. A mí me encantaría que pudiéramos hablar si vamos a tener intendentes electos o no, qué sistema electoral vamos a tener, qué nuevos derechos, qué mecanismos de participación ciudadana y, por qué no, algo que me diferencia también de mis colegas. Yo creo en el voto obligatorio y en la educación cívica obligatoria en todos los colegios. En fin, ese es el qué. La pregunta es el cómo. En el menú de alternativas que yo tengo quiero dejar claras las que no comparto. Ni una asamblea constituyente extrainstitucional, una suerte de atajo institucional, ni la actitud obstruccionista y absolutamente obcecada de la UDI y de parte de la Renovación Nacional, que se han negado sistemáticamente a las dos prioridades hoy día políticas en materia de Chile. Cambio al binominal, que tiene este doble cerrojo de poca representatividad y también de poca competitividad, y segundo, estos quórums absolutamente increíbles en la legislación comparada. En consecuencia, para poder avanzar en reformas políticas tenemos que hacer estos dos primeros cambios y después ver qué otros mecanismos con participación, no solamente con grupos de expertos, podemos llevar a cabo. Por último, la reforma de la Constitución no es solamente para hoy y para una mayoría circunstancial, es para una generación, con lo cual yo también aspiro que una nueva Constitución sea fruto de un gran acuerdo nacional en la cual también incorporemos a sectores de derecha moderada y democrática que hasta ahora no han tenido los votos, pero estoy seguro que el día de mañana podrán sumarse un gran cambio constitucional que es el que requiere Chile. Señor Orrego, y esos sectores de derecha, moderada, democrática, si usted llega a ser presidente, ¿los invitaría también tal vez a ser parte de su gobierno? Probablemente del gobierno no, pero sin duda alguna lo invitaría a este esfuerzo nacional. Yo creo que cuando uno ve no solamente la política de defensa, la política exterior, la política energética, pero también una reforma constitucional no puede ser de una mayoría circunstancial. Y además en eso Andrés se equivoca, porque ha habido votación. El año pasado, en noviembre, se sometió a votación el pacto que teníamos con Renovación Nacional. Y el mismo Carlos Larraín, que había firmado ese acuerdo con nosotros, votó en contra. Y hoy día Andrés Alamán se presenta como el nuevo Superman de las reformas constitucionales, y la verdad es que nunca ha puesto los votos donde pone la boca. En consecuencia, yo los invitaría no a hacer gobierno, lo invitaría a construir un gran acuerdo constitucional, pero yo le pido a la derecha chilena, especialmente a la moderada, ya perdí un poco la esperanza con la UDI, que se sumen de verdad a estos cambios constitucionales. Si no lo hacen, se los digo en cámara, no se lamenten después que la gente grite asamblea constituyente por las buenas o por las malas. Yo no estoy por las malas, pero entiendo por qué la gente está desesperada por el obstruccionismo de la derecha en Chile. Gracias, señor Orrego. Andrés se equivoca, quiere responder justamente esa frase que acaba de Monserrat. Los hechos son muy claros, Claudio. Se han votado reformas previas que serían necesarias para modificar el binominal, pero nunca ha habido una reforma con todos sus detalles que sea sometida al veredicto de la Cámara y del Senado. Nunca la ha habido, y eso es porque realmente el sistema político no ha tenido la voluntad de cambiar. Eso va a requerir un cambio, va a requerir independientes, va a requerir que digamos las cosas como son. Solamente para responderle a Andrés, yo creo que efectivamente una reforma de esta naturaleza no es solamente un proyecto, es una suma de proyectos. Pero cuando se presenta este proyecto de ley en el Senado, y son los mismos senadores que firmaron el acuerdo hace pocos meses los que lo firman en contra, claramente no hay voluntad de parte de la derecha, y sí había voluntad, al menos de toda la oposición, y creo que lo sigue habiendo. Bueno, muchas gracias, señor Orrego. Señor Velasco, vamos entonces a formular la misma pregunta a la candidata Michelle Bachelet. ¿Sí o no a la Asamblea Constituyente y cuál sería el mecanismo para convocarla? La gente está desencantada porque estábamos hablando del desencanto político de las personas y la falta de credibilidad, ¿no es verdad?, en las instituciones que son muy esenciales en la democracia. Porque necesitamos los partidos políticos, necesitamos la política funcionando, pero la gente ya no les cree. Y esto tiene que ver porque, por un lado, los partidos políticos tienen formas de actuar que no corresponden, no colocando los intereses de las personas. Muchas veces ligados más por intereses personales que por intereses colectivos. Cuando uno entra a participar en una fuerza política, entra por un proyecto país, por un sueño país, por trabajar para mejorar un país para todos. Pero algo ha ido pasando que empieza esto a perderse de vista y empieza a aparecer lo individual. Por lo tanto, una nueva constitución es esencial y me voy a referir a ello, pero no basta. Necesitamos una buena política. Necesitamos políticos que pongan en el centro de la problemática a las personas, con buenos liderazgos, honestos, transparentes, no corruptos, donde no haya nepotismo, etcétera. Sobre un elemento entonces eso. Necesitamos separar los negocios de la política. Y esto también es esencial y creo que también parte del desencanto. Y lo tercero, que es central, es lo que aquí mis colegas han dicho. Nueva constitución.
Aquí no se trata ya de reformas, porque las reformas que hemos hecho, que han sido buenas, no han logrado romper los cerrojos que están desde la época de la dictadura. Las leyes orgánicas constitucionales, con los altos quórum que han impedido, por ejemplo, el que ese proyecto final lucro que yo mandé el 2007 pudiera avanzar. El binominal, con todo lo que aquí se ha dicho, no voy a repetir. La capacidad preventiva de la Corte Constitucional, que evita que una ley pueda seguir porque los diputados o senadores pueden plantearlo. Entonces, si no cambiamos esos cerrojos, no vamos a poder mejorar, no vamos a poder hacer los cambios, sí, y los políticos seguirán desencantando a la ciudadanía. Ya, pero justamente el conflicto hoy día está centrado en cómo el mecanismo para lograr esa nueva constitución, y el conflicto político hoy día está centrado también en la Asamblea Constituyente. Por eso reitero la pregunta, ¿es para usted la Asamblea Constituyente el mecanismo preferencial hoy día para cambiar la Constitución actual? Yo creo que hay varias opciones para hacerlo. El ideal sería que el Congreso jugara su rol seriamente y dijera, aquí tenemos una Constitución no democrática, avancemos y cambiemos esta Constitución. Ahora bien, es difícil que muchas veces la gente que justamente puede verse perjudicada por los cambios, empuje esos cambios, ¿no es verdad? Yo creo que hay opciones distintas y lo más importante son los criterios. Primero, que sea por la vía institucional. Segundo, que sea participativo. Tercero, que sea representativo. Y cuarto, que incorpore la historia y la tradición de nuestro país. Me parece, sí, que es indispensable que este proceso no sea un proceso de cuatro paredes, que los ciudadanos puedan hacer oír su voz, que los ciudadanos pongan las prioridades donde corresponde. Y para eso hay muchas opciones, pero creo que lo más importante es que sea dentro de la vía institucional. Muchas gracias. Señor Gómez, ¿Asamblea Constituyente sí o no? Y si la respuesta es sí, ¿cómo la convoca? A ver, lo primero quiero decirle a toda la gente que nos escucha que yo estoy por una Asamblea Constituyente sin ningún tipo de ocultamiento de mi decisión. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué le tienen miedo a la gente. Si al final el que va a decidir si hay una nueva Constitución o no es usted. Usted va a votar. Lo que estamos diciendo es que hay un plebiscito para que la gente diga si quiere o no una nueva Constitución y si esta tiene que ser redactada o no por una Asamblea Constituyente. ¿Por qué es importante la Asamblea Constituyente? Porque yo les afirmo acá que hoy día con el actual Parlamento y el que viene, que se van a reelegir exactamente los mismos, no hay ninguna posibilidad de cambiar la Constitución. Ninguna. Ni el binominal, ni ninguna de aquellas cosas que hace que la política se desprestigie. No va a existir mandato revocatorio, que significa que usted puede decirle que a la autoridad que a mitad del periodo que salga. No va a existir no reelección, va a seguir siendo exactamente igual. Entonces, para que en Chile exista verdaderamente una Constitución democrática y que usted respete, que nosotros queramos y todos podamos avanzar en un cambio profundo del modelo que hoy día tenemos, necesitamos una Asamblea Constituyente donde las personas, los jóvenes, artistas, las comunas, las regiones verdaderamente tomen decisiones. Ese es el camino. No es un problema de revolución ni de chavismo, es un problema de confiar en la ciudadanía que va a votar. Y va a votar si quiere o no lo quiere, si le gusta o no le gusta la Constitución establecida. Entonces, negar esa alternativa es simplemente decir esto se va a hacer en el Parlamento, y yo les quiero decir que eso no va a pasar. Señor Gómez. Quien sea presidente no lo va a lograr. Señor Gómez, usted dice el camino es el plebiscito. El problema es que la Constitución chilena es muy clara sobre en qué momentos un presidente puede llamar un plebiscito. Y este caso claramente está excluido de la Constitución y no está contemplado. Usted, si es presidente, llamaría un plebiscito aunque sea por vía extrainstitucional, aunque la Constitución no le dé esa facultad como presidente. Lo que pasa es que aquí hablamos de la institucionalidad o no. Mi preocupación es que hoy día el sistema y la gente está avanzando fuertemente. Ya tenemos 100 constitucionalistas fumadores de opio, junto conmigo, que están dispuestos a hacer una asamblea constituyente. ¿A marcar el voto para qué? Para que quien sea presidente tenga el mandato, la obligación. Si 3 millones de chilenos o más votan y dicen queremos asamblea constituyente, esto es posible avanzar. Lo que no es posible es seguir sentado en estas condiciones. Yo creo que en estas condiciones este país va por mal camino, porque es un país que necesita un cambio profundo para que exista derecho a la educación, para que exista derecho a la seguridad social, para que exista derecho a la salud. Hay que cambiar la Constitución, si no esta Constitución dice que es una mirada externa del Estado. El Estado tiene que actuar, pero en democracia, en absoluto concordancia. Por eso insisto,
hay que avanzar con el proyecto que yo tengo, cuarta urna. Si se lo hubieran votado y lo hubieran aceptado, en las próximas elecciones presidenciales se habría votado por diputado, senador, presidente y una cuarta urna que le preguntaría si quiere o no nueva constitución y asamblea constituyente. Gracias, señor Gómez. Entendemos, por lo tanto, que llamaría un plebiscito en cualquier caso, aunque no lo esté previsto por la Constitución. Vamos de inmediato entonces a la segunda pregunta del público presente. Recordarles entonces que aquí en el estudio de este debate hay 30 personas que han sido seleccionadas y convocadas por Cadem Research. Ellos han elaborado las preguntas y quien debe responder la primera pregunta del público en primer turno es el candidato José Antonio Gómez. Así que usted, José Antonio Gómez, debe decirnos un número del 1 al 30, no el 22, por cierto, que ya fue utilizado. El 2, para que voten por el 2. El número 2. El número 2, entonces, es Valentina Lillo, 18 años, estudiante de odontología. Valentina, ¿dónde estás? Preguntan las mujeres hoy. Así, me parece bien. Buenas noches. Mi pregunta es que hoy nadie quiere que construyan termoeléctricas en su sector. ¿Qué va a hacer al respecto del tema de la energía sin dañar el medio ambiente? Señor Gómez, usted contesta en primer lugar. Valentina, el cuidar el medio ambiente es algo esencial. Y hoy día tenemos un modelo, insisto, económico, que lo que hace es permitir a 3 grandes empresas dominar el sistema eléctrico. Y se instalan donde quieren, hacen las peticiones finalmente de los derechos de agua y nadie los controla porque el Estado nunca ha tenido una actitud y una definición de regular el mercado eléctrico. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Primero, establecer criterios de que el desarrollo de Chile no nos vengan a decir que se nos va a cortar la luz y que nosotros vamos a quedar en el caos, porque hay fórmulas directas. Hoy día podemos conectar el SIC con el SIC, por lo tanto, 2.000 megas van a ser distribuidas al sector siguiente. Y lo segundo, que es absolutamente relevante, establecer energías renovables no convencionales, energía solar, energía geotérmica, energía eólica, energía en este caso, en el norte podemos perfectamente establecer grandes sistemas de energía. Por lo tanto, hay posibilidades de evitar que las termoeléctricas se instalen en este momento en Chile. Gracias, señor Gómez. No quiere termoeléctricas, también ha dicho que se opone tajantemente a Hidroaicén. ¿Se opone tajantemente usted también a la energía nuclear? ¿Solamente con energía solar usted va a tener toda la energía que necesita Chile, que además está creciendo muy fuertemente en los próximos años? No, para nada. Hay varias fórmulas para resolver los problemas. Primero, el hecho de que en Chile podemos establecer el criterio de ahorro energético, y eso es un plan que debe desarrollarse, ahorraríamos sobre 2.000 megas. Segundo, 1 millón de techos solares en Chile, permíteme decir que son otros 2 millones de megas que se pueden ahorrar. Tercero, el hecho de que existan hoy día termoeléctricas, tú les tienes que exigir las mismas condiciones que se instalan en Europa y en otros países del mundo. Nuestras normas y leyes son permisivas. Por eso que Tocopilla, María Elena, etcétera, están completamente contaminadas. Gracias, señor Gómez. Es el turno de responder entonces esta pregunta de cómo solucionar el tema energético sin dañar el medio ambiente a Michelle Bachelet. Toda política energética tiene que compatibilizar el desarrollo de la economía, la necesidad de la energía, el cuidado del medio ambiente, sin duda, y la participación de las comunidades que pueden verse afectadas o impactadas por cualquier proyecto de esta naturaleza. Y por tanto, lo que se requiere, si queremos cuidar el medio ambiente, es poder, por un lado, diversificar la matriz energética, incluyendo mucho otro tipo de fuentes. Segundo, aumentar las fuentes de energías renovables no convencionales. Nosotros queremos ponernos una meta de 30% al año 2030, ¿no es verdad? Otra cosa muy importante, un programa de eficiencia energética que nos permita realmente hacer el uso adecuado. Y finalmente, la que ha sido llamada la carrera eléctrica pública, donde interconectemos el SIC con el SIC, pero además, donde las centrales que funcionan en energías renovables no convencionales puedan sumarse a estas líneas de transmisión. Ahora bien, yo creo que el próximo gobierno va a tener un problema muy grave. Para el año 2014-2018 tenemos déficit de energía, déficit de proyectos, y la sequía tiene los recursos hídricos en los mínimos históricos. Por lo tanto, este va a ser un tema de mayor importancia. En ese sentido, señora Bachelet, ¿usted se hace una autocrítica respecto a la política energética que se implementó en su gobierno? Especialmente, hoy día los grupos ambientalistas critican muy fuertemente la cantidad de termoeléctricas que se aprobaron durante su administración. Efectivamente, en mi administración se aprobaron termoeléctricas contaminantes. Y voy a decir por qué. No había gas, no había mucha agua, había sequía.
Y lo que uno como gobernante tiene que hacer es tomar de repente medidas difíciles para que asegurar que haya gas, que haya agua en las casas, que haya energía en las casas. Pero quiero decir, paralelamente, lo que hicimos fue desarrollar la institucionalidad medioambiental, Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia de Medio Ambiente, Sistema de Evaluación Medioambiental, tribunales ambientales que no existían antes de mi gobierno y que hacen que muchos de esos proyectos, que en ese momento no nos quedaba más que aprobarlos, hoy día no serían aprobados gracias a la institucionalidad que en mi gobierno desarrollamos. Muchas gracias, señora Bachelet. Es turno de responder a esta pregunta, entonces, de conciliar la necesidad energética con el medio ambiente al candidato Claudio Rego. Bueno, yo creo que Chile hoy día tiene la energía más cara, más sucia y más inestable de América Latina. Pasamos de tener 27% de energía generada a través de hidrocarburos, carbón, diésel y gas al 64%. Y la verdad es que hoy día lo que está claro es que el Estado tiene que tener un rol distinto al que ha tenido hasta ahora. ¿En qué cosas? Primero, la transmisión, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Michelle, todos los privados dicen el sistema de transmisión es importante tanto para los grandes proyectos como para los pequeños. Segundo, para evitar la judicialización de los proyectos requerimos planificación y participación ciudadana. Tercero, hoy día hay 5.000 megawatts aprobados en energía renovable no convencional que no están operando por falta de financiamiento, por burocracia. No es tan fácil llegar al 30%. De hecho, el promedio de la OCDE es 4% y Chile tiene el 1,6%. Así que seamos un poquito más realistas, aunque ambiciosos en esa materia. Y por último, yo sí creo que se requieren hoy día royalties y compensaciones a las comunidades que hoy día acogen estas centrales, no solo termoeléctricas, también las hidroeléctricas. Y quiero decirlo, se me acaba el tiempo, que yo también creo en la hidroelectricidad, que es la más renovable, la más limpia y la más abundante en Chile. ¿Cómo se hace? Es otra cosa, pero es fundamental que la matriz energética chilena contemple los recursos hídricos. ¿Y en ese sentido está a favor de la construcción de Hidroaicén? No, nosotros hemos dicho que es un proyecto hoy día que está inviable, porque lo más importante de Hidroaicén hoy día es la carrera de transmisión. Y eso es grande para esa central como para todas las centrales de paso y las pequeñas centrales. Ahora, uno de los problemas del sistema de evaluación de impacto ambiental hoy día en Chile es que no permite que el Estado diferencie los proyectos. Y es decir, tiene que decir sí o no. No puede decir parte del proyecto sí o parte del proyecto no. Yo creo que tenemos que explotar además las cuencas que ya están intervenidas, antes de intervenir cuencas que todavía están vírgenes. Eso es parte del rol planificador del Estado y lo que yo haría si fuera presidente de Chile. Muchas gracias, señor Orrego. Señor Velasco, ¿cómo resolver el problema energético sin dañar el medio ambiente? Yo le agradezco la pregunta a Valentina y la verdad es que cuando tú dices que no querrías una termoeléctrica en una bahía, yo pienso en los lugares en que yo pasé buena parte de los veranos en mi infancia, en Punta de Choros, más al norte, en Punta Alcalde. Hay mucha gente en Chile que obviamente no quiere un proyecto de ese tipo en su comunidad. Pero al mismo tiempo, Chile tiene un problema energético claro, José Antonio. Tenemos tarifas muy altas y las paga toda la gente mes a mes. Y no es nada de imposible que si el próximo año o el siguiente no llueva, se nos corte la luz. ¿Qué hacer? Yo tengo varias medidas que hemos propuesto en nuestro programa. La primera, que hagamos para el territorio nacional lo que hacemos en todas las comunas de Chile, un plan regulador y que digamos, aquí se puede, aquí no se puede. Y donde se puede, que se apruebe con más rapidez. No puede ser que haya proyectos que se demoran 10 y 12 años. Segundo, es posible y deseable darle un tremendo impulso a las energías verdes, especialmente el viento y la solar. Y en el gobierno en que yo participé, el de la presidenta, se estableció un fondo que apuntaba en esa dirección. Gracias, así hay que seguir trabajando. Señor Velasco, durante la anterior campaña presidencial, el actual presidente Piñera prometió el 2020, 20% de energías renovables para el año 2020. Ahora la expresidenta Bachelet habla del 30-30, 30% para el 2030. ¿Le parece que es realista esa meta que está planteando la expresidenta? No solamente creo que es realista, me alegro de ver que hay una coincidencia en los programas porque nosotros en el equipo técnico que hemos configurado con el exministro Tocman, con Marcelo Mena, con el exministro Yadres, hemos planteado precisa y exactamente la idea de que si no alcanzamos, y probablemente vamos a estar cerca, pero no vamos a alcanzar al 2020, vayamos al 30-30, que a ese año 30% de la energía que se produce en Chile venga efectivamente de fuentes más verdes. Quiero dar, gracias señor Velasco, 2 derechos de interpelación. Primero, el señor Orrego dijo, hablando de la propuesta de Michelle Bachelet, seamos realistas sobre esto del 30-30. ¿Es realista realmente lo que usted plantea? Yo creo que es realista, pero que además nos fija una meta para colocar todos los esfuerzos para llegar ahí. Identificar si aquellos incentivos que generamos en mi gobierno son suficientes o hay otros nuevos incentivos que tenemos que desarrollar.
Y por lo tanto, yo diría, es realista, aunque reconozco que es ambiciosa. Pero si no nos ponemos metas altas, nunca vamos a lograr llegar donde tenemos que ir. Y quisiera que el candidato José Antonio Gómez respondiera a la interpelación hecha recién por el candidato Andrés Velasco respecto a esta urgencia energética que tenemos o no tenemos en el país. Esa es la campaña del terror. Nos van a pagar la luz, ¿no es cierto? Si hay hoy día fórmulas de solución, y lo manifesté, son más de 4.000 megawatts que se pueden controlar para que no exista esto. La conexión del 5 con el SIC nos va a permitir una transmisión. El problema aquí es la concentración del mercado. 3 empresas son dueñas del sistema eléctrico. Entonces, esto de que el 2030 es posible, no. Es posible avanzar hoy día, si no nos ponemos metas inmediatas. Nosotros presentamos el proyecto de ley del 2020 y la van a trasladar al 2025. No, hay que hacer un esfuerzo. Las energías renovables hoy día, no convencionales, como la energía solar, no requiere de subsidio, porque está costando más barata que las energías caras, la energía con petróleo. Entonces, es el minuto de avanzar realmente en descarbonizar nuestra matriz energética. Muchas gracias, señor Gómez. Le agradecemos también a Valentina Lillo por su pregunta sobre un tema muy relevante para Chile. Y nos vamos a una pausa. Así, nos vamos a una brevísima pausa. Estamos en este debate presidencial primarias 2013. No se vayan, ya regresamos porque a la vuelta temas fundamentales para el futuro del país y también el mensaje final de los candidatos presentes. Bueno, estamos de vuelta en el último bloque de este debate primarias 2013 junto a los 4 candidatos de la Alianza Nueva Mayoría que estarán, por cierto, en la papeleta del próximo 30 de junio en las primarias presidenciales. Así es, estamos en Canal 13 y CNN Chile. Tenemos una pregunta para todos los candidatos. España, Argentina, Francia, Uruguay son solo algunos de los países que han legalizado el matrimonio entre personas homosexuales. Queremos conocer, candidatos, sus convicciones personales sobre este tema. ¿Creen que se le debe dar derecho a casarse a las parejas de personas del mismo sexo? ¿Sí o no? Responde en primer lugar Michelle Bachelet. Yo creo en un Estado y en un país que garantiza trato igualitario y derechos a todas las personas sin discriminación de ningún tipo. Me parece extraordinario que en Chile hayamos avanzado al nivel de que un tema como este, el matrimonio igualitario, sea no solo un tema que se debate en la calle, sino incluso un tema de debate de primaria. Me parece que es un avance, porque las sociedades van avanzando culturalmente y van remirando su realidad, van mirando que un país como el Chile tiene distintos tipos de familias. Hay familias monoparentales, familias que son de distintas formas, ¿no es verdad? Hay la jefatura de hogar en Chile es casi el 40%. Por lo tanto, un Chile que se remira y que dice, aquí hay distintas realidades, ¿cómo las enfrento? Yo personalmente estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario. Conozco, sin embargo, que hay distintas opiniones. Y cuando uno quiere gobernar, no trata de imponerle a nadie sus conceptos. Sin embargo, lo que uno debe hacer como gobernante es ofrecer en la sociedad una discusión sobre estos grandes temas. Y que sea que se pueda debatir, que nos podamos escuchar y que si es necesario podamos legislar para seguir avanzando en derechos a todas las personas, sin discriminación de ninguna índole. Es decir, yo creo que el matrimonio igualitario es un tema que nuestra sociedad tiene que asumir, tiene que discutir, tiene que legislar y ahí todos los sectores, todas las miradas podrán plantear sus legítimas opiniones. Ha dicho muy claramente, yo personalmente estoy de acuerdo. El 27 de abril de 2005, en un debate de primarias tal como este, la periodista Constanza Santamaría le hizo exactamente la misma pregunta que acabo de hacer yo. ¿Cuál es su opinión personal acerca de si los homosexuales deben tener derecho a casarse? Y su respuesta fue textualmente, yo no estoy de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales. ¿Debemos entender que cambió su convicción personal en los últimos años? Yo he dicho, las sociedades evolucionan y yo también evoluciono. Y he cambiado mi opinión, he conocido he estado en otras realidades, he estado en países donde el matrimonio igualitario es una realidad, acaba de ser aprobado en Canadá, en el Reino Unido, y las sociedades funcionan perfectamente y las personas tienen derecho que se respetan. Y yo quiero decir también, me impactó fuertemente el conversar en España con un joven que era el rostro justamente de esta lucha por la igualdad, ¿no? Por la no discriminación. Y conversando con él pude entender efectivamente por qué había estas ganas, este deseo
de poder avanzar, al igual que el mundo heterosexual, hacia un matrimonio, porque al final, ¿de qué se tratan las parejas? ¿De qué se tratan las familias? Se tratan y se basan en lazos de afecto y de apoyo mutuo. Y eso no es monopolio de uno u otra persona. Eso es parte de toda la familia chilena. Gracias, señora Bachelet. Es el turno de contestar esta pregunta al señor Andrés Velasco. ¿Está de acuerdo en legislar para dar derecho a casarse a las parejas homosexuales? Estoy de acuerdo, Montserrat, y lo digo así, claro, con todas sus letras, sin letra chica. Yo creo en una sociedad en que no hay ciudadanos de primera o ciudadanos de segunda, en que somos todos iguales y en que toda persona pueda consagrar su amor, porque de eso estamos hablando, no estamos hablando de leyes, estamos hablando de sentimientos de amor, en que toda persona pueda consagrar su amor en el matrimonio, con los mismos derechos. Y por si me lo quieren preguntar después, ciertamente incluyendo el derecho a adopción. Hay miles de niños en Chile que están en instituciones, que no tienen una familia, que nadie les lleva un regalo a fin de año. Yo creo que esos niños estarían mejor en una familia y por lo tanto mi postura es, la postura de nuestra campaña es muy clara, matrimonio igualitario para todos, con plenos derechos, incluyendo el derecho a la adopción. Bueno, la candidata Michelle Bachelet acaba de decir que esto es un avance cultural, que en el sentido de la sociedad ha evolucionado. Y es justamente ese el temor que tiene mucha gente. Una eventual aprobación del matrimonio homosexual abriría la puerta para en un futuro hablar de aborto general, de eutanasia. ¿En qué medida las sociedades con esto van corriendo sus umbrales de libertades y se puede llegar a esto que yo recién les nombraba? Es un proceso que no se puede detener, aborto, eutanasia. A ver, distingamos dos cosas. Creo que cada sociedad debe tomar cada tema y evaluarlo en sus propios méritos. Y respecto del matrimonio igualitario, me parece que no puede haber, lo digo humildemente, entiendo que habrá otras opiniones, no puede haber una denegación de derechos a un grupo tan importante en nuestra sociedad. Ahora, al mismo tiempo, Montserrat, no me cabe ninguna duda que los chilenos nos hemos ido volviendo más liberales, más tolerantes, o quizá menos tolerantes del prejuicio y del abuso. Y por eso yo aspiro en esta candidatura precisamente a representar a todos esos chilenos, chilenas, jóvenes estudiantes que quieren un Chile más tolerante, un Chile con más derechos, un Chile en que el matrimonio igualitario y otros cambios sociales no sean solamente un sueño, ojalá que sean una realidad. No me respondió si esto era una puerta de alguna manera para la eutanasia o para el aborto general. Te decía, si quieres discutamos esos temas, por ejemplo, en el caso pero que con esto se va corriendo el umbral. Yo creo que las sociedades van tomando decisiones y me alegro que las decisiones que estamos tomando en Chile sean hoy día más abiertas y más tolerantes. Así que me dan los minutos para que discutamos o de eutanasia o de aborto, encantado, ustedes me dicen. Gracias, señor Velasco. Señor Gómez, matrimonio homosexual, ¿cuál es su convicción personal, sí o no? Yo quiero contarle a la gente que a mí me tocó, a quienes nos ven, que me tocó tramitar la ley de divorcio, una parte importante de ella. Y en esa época se decía, ¿cómo es posible que avancemos en la ley de divorcio? Finalmente se aprobó esa ley. Las sociedades cambian. Chile ha cambiado, ya no es un país cerrado. Por lo tanto, este tema del matrimonio igualitario es algo que no se puede dejar de abordar y no se puede dejar de estar de acuerdo. Porque el matrimonio es un acto de amor. Cuando uno firma el contrato, tiene obligaciones que son de los hijos, de los bienes, y por lo tanto impedir que una pareja del mismo sexo no pueda tener un matrimonio igualitario me parece que no es lo lógico. Pero además quiero decir otras cosas. Para mí es muy importante aclarar y decir a la Cámara que cuando hablamos de la ley de divorcio, no es que corramos los umbrales. Es que yo creo que la ley no puede determinar las cosas que puede hacer una mujer cuando se trata del aborto terapéutico, cuando se trata de una violación, cuando se trata de un incesto. Yo lo he dicho siempre, yo no me voy a embarazar nunca, no tengo ni una posibilidad. Por lo tanto, quien tiene que tomar las decisiones son las mujeres. Y cuando hablamos de la muerte digna, que es otro umbral hacia adelante, cuando mi madre estaba en el hospital muriendo, yo le decía a la doctora, le decía, déjela morir, no puedo, la ley me lo impide, no hay ninguna posibilidad que mi madre siga viviendo, déjela morir. Entonces estoy de acuerdo también con la muerte digna. Creo que no se corren umbrales, lo que se hace es discutir de verdad los problemas que la sociedad hoy día avanzada logra
conocer. Señor Gómez, y si usted fuera presidente gobernando con una coalición con las personas que tenemos aquí, con la nueva mayoría, ¿usted enviaría proyectos de ley al Congreso sobre eutanasia y sobre aborto, aún si eso significara un quiebre con la democracia cristiana? Bueno, afortunadamente ya si el quiebre se produce, se va a producir, porque presenté la ley de divorcio, está discutiéndose en el Parlamento en los casos que he señalado. Cuando de divorcio, de aborto. Perdón, la ley de aborto. Cuando se trata de inviabilidad del feto, cuando se trata de peligro de vida a la madre, cuando se trata de violación e incesto. Por lo tanto, si eso produce un problema en el entorno que estamos, yo lo presentaría igual, porque es el debate, es la sociedad la que tiene que determinar si es aceptable o no. En mi opinión, ese debate no se puede cerrar entre cuatro paredes. Habrá que hacer a lo mejor plebiscito, habrá que buscar una fórmula en que la sociedad participe. Pero cuando se resuelven las cosas entre cuatro paredes, se resuelven mal, porque se resuelven de acuerdo al convencimiento de cada uno de los parlamentarios que vota. Y la obligación de un gobernante es representar a la totalidad de Chile, sea minoría o sea mayoría. Y eso es lo que yo haría si fuera presidente de Chile. Gracias, señor Gómez. Es el turno del señor Claudio Dorrego. ¿Matrimonio homosexual, sí o no? Bueno, a ver, si bien yo soy de las personas que dice que uno no puede reducir en los temas valóricos solamente estos dos temas, aborto y matrimonio homosexual, porque creo que el tema de la justicia social y la desigualdad es un tema relevante, creo que los dos temas que hemos planteado aquí tenemos una diferencia clara y nítida, y creo que es bueno decirla con la misma transparencia que hemos hablado hoy día. Yo, por supuesto, estoy en contra de la discriminación y creo en el acuerdo de vida en pareja, pero para mí el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso no me inhibe de poder participar con organizaciones como Acción Gay o Todo Mejora para hacer una agenda de defensa de los derechos y de la vida de muchos homosexuales que hoy día peligran, ya sea por discriminación o por bullying. De hecho, uno de ellos decía hay que desmatrimonializar la agenda de defensa de los derechos de las minorías sexuales. Y en materia de aborto, yo creo que es bueno que digamos las cosas por su nombre. Hay gente que cree que el aborto es un derecho. Y yo creo que las tres personas que me acompañan hoy día acá así lo creen, o hoy día o mañana. Yo creo que la vida es un derecho, y por eso estoy en contra del aborto y también en contra de la pena de muerte. Ahora, una cosa son las excepciones, que yo solamente acepto dos, que son el peligro de vida de la madre y el embarazo anencefálico, pero claramente me opongo a los abortos eugenésicos y a otro tipo de abortos que hoy día se están planteando, como algunos de ellos ha planteado José Antonio. En esto creo que yo también tengo la posibilidad de conversarlo, de debatirlo, no veto ningún tema, pero no me parece muy tolerante que se diga que cuando uno tiene ciertas posturas es intolerante. Y las únicas posturas tolerantes son de aquellos que piensan distinto de uno. Me parece que en una democracia o todos nos respetamos o nadie se respeta. Ya vamos a ir al turno de la interpelación, pero yo quería preguntarle sobre una definición que usted acaba de decir. ¿Por qué el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Bueno, a ver, yo creo que algunos creen que esto es un tema religioso. Yo obviamente nunca he ocultado ni mi religión ni mi creencia en Dios. No, sociedades agnósticas de distintas religiones históricamente han concebido que la institución del matrimonio entre un hombre y una mujer, y de ahí debiera no solo la procreación, sino que también la familia. Obviamente, y coincido con eso con Michelle, hoy día hay distintos tipos de familias. Hay monoparentales, biparentales. A mi juicio, no le quita dignidad a una unión de una pareja homosexual el que sea regulado con otro nombre distinto, cuando la mayoría de una sociedad, en el caso chileno, una mayoría sustancial, piensa que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer. Yo lo único que le planteo a quienes discrepan de uno, porque soy claramente el único que plantea este punto de vista en este debate, es que así como yo lo respeto a ustedes y planteo la posibilidad de debatirlo, no se descalifique como intolerante cuando uno piensa distinto. Eso me parece a mí la máxima de la intolerancia. Responde entonces... Sí, el señor Orrego ha dicho que los tres otros candidatos creen que el aborto es un derecho. Les quiero dar el derecho para que ustedes digan si efectivamente lo creen. Señora Bachelet, en primer lugar, ¿cree usted que el aborto es un derecho? Yo creo en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿En qué sentido? En que las mujeres tienen que tener el derecho de poder decidir si quieren tener hijos o no. Creo que cómo los espacían y cuántos tienen, ¿no es verdad? Ese es un derecho básico. Y creo que hay que despenalizar efectivamente en nuestro país el aborto terapéutico y el aborto por violación. Señor Gómez, ¿es el aborto un derecho? Yo he señalado que estoy de acuerdo en los 4 puntos. Nunca he tratado no he dicho que sea intolerante, al revés. Yo creo que lo intolerante es que la ley penalice, que la ley obligue a hacer determinadas cosas. Creo que eso no es posible. Pero tratándose de la violación y el incesto, sí que quiero ser claro. No hay peor cosa que le puede pasar a una mujer que tenga la obligación de tener un hijo,
que fue violentada sexualmente o que un padre la ha violado y tenga la obligación de tener ese hijo. No es posible. Y eso es lo que señalo. Por lo tanto, la intolerancia no parte por ahí. La intolerancia es que un sector de la sociedad quiera obligar a otra a no hacer lo que quiera. Gracias. Señor Velasco, ¿es el aborto un derecho para usted? Yo, al igual que Michelle, creo en los derechos de las mujeres a controlar su reproducción y su sexualidad. Respecto del aborto, que es un asunto distinto, yo creo que en Chile debemos legislar para que se permita interrumpir el embarazo en 3 circunstancias muy precisas. Si ese embarazo no es viable, porque así lo dicen los médicos, si está en riesgo la vida de la madre, o si ese embarazo, como decía José Antonio, es el resultado doloroso y terrible de una violación. En esos casos hay que legislar. Y respecto de lo que decía Claudio, ciertamente yo tengo el mayor respeto por lo que tú planteas, creo que nos hemos expresado aquí todos con mucho respeto, y lo lindo de las primarias es que después la gente podrá elegir con un lápiz y papel qué opción favorece. Puedo decir que me siento solamente interpelado lo siguiente. Yo creo que, a ver, una cosa es lo que uno quiere legislar, otra cosa es lo que uno cree. Yo, al escucharlo a usted, a los tres, lo que entiendo es que por derechos reproductivos de la mujer, usted entiende que una mujer tiene el derecho a interrumpir su embarazo y eso no debería ser penalizado. Lo respeto, pero eso es la verdad, independiente de lo que uno crea que se pueda legislar en el corto plazo. Yo he sostenido que yo discrepo de eso y creo que el derecho a la vida es permanente. Bien, llegamos a las palabras finales de los candidatos. Si alguien quiere responder algo más, por cierto, lo puede hacer también en sus palabras finales. Acaba de decir, un segundito, recién Claudio Orrego acaba de señalar que de alguna manera es intolerancia no tolerar una posición diferente con respecto al matrimonio homosexual. Yo no sé si alguno de ustedes quiere responder eso. No, yo quería precisar solamente, Montserrat, que en mi caso la postura creo que es bien clara. Estoy a favor de legislar para permitir la interrupción del embarazo en esos 3 casos particulares, no en otros. Muchas gracias. Bueno, no, si ya quieren hablar, está bien. No, yo he señalado lo mismo y a mí me importa mucho la vida, por eso estudié medicina. Y por lo tanto, pero porque estudié medicina he conocido muchos casos extremadamente trágicos. Y creo que es hora de legislar y volver a lo que Chile era hasta 1989 en relación a este tema. Hemos llegado al minuto final para los candidatos presidenciales. Por favor, tienen la opción. Señor Gómez, brevemente, pero es igualdad de condiciones. Lo que quiero señalar es que yo creo que ninguna mujer quiere abortarse, es algo muy difícil. Por lo tanto, lo que no es posible es que si toma la decisión, más encima le pueda significar una penalidad. Por eso que yo creo que hay que resolverlo a través de la ley y ser tolerantes todos. El que es intolerante, el que obliga por la ley a no hacer algo que es propio, que es decisión de la mujer en este caso. Perfecto. Señor Claudio Orrego, lo invitamos a pasar al podio para su minuto. Cada uno de los candidatos va a tener un minuto, lo que la prensa ha llamado el minuto feliz. Colega. No es el nombre oficial, pero no quiero darle la espalda. Tiene un minuto para... Un minuto de libre disposición entonces para dirigirse a toda la ciudadanía. Amigas y amigos, los últimos meses he recorrido Chile escuchando sus dolores y sus esperanzas. Pero hoy día quiero traer a colación las personas que nunca están en este debate, a las personas con discapacidad física y mental, a los más de 2 millones de personas que viven en el campo chileno, a las familias de clase media y a los emprendedores que siempre son invisibles a las políticas públicas, a aquellos jóvenes, los ninis, 600.000 que ni trabajan ni estudian y caen muchas veces en la droga y en la delincuencia por la desesperanza, a nuestros pueblos indígenas y también a muchos funcionarios públicos que todavía viven con su contrato a honorario. A todos y a los miles de desencantados de derecha, de centro y de izquierda, los quiero invitar a que se atrevan a pensar en un otro Chile posible, donde la cooperación le gane a la competencia, donde el respeto le gane a la intolerancia y, lo más importante, donde la felicidad de cada persona humana y su familia está al centro de nuestro modelo de desarrollo. Los invito a atreverse conmigo a una revolución de la dignidad. Gracias. Denme una oportunidad y voten por mí el 30 de junio. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Orrego y ahora es el turno entonces de este minuto de libre disposición para dirigirse a la ciudadanía al candidato Andrés Velasco. Permiso. Mi padre, Eugenio Velasco, le dedicó una vida entera a trabajar por Chile. Y eso le valió a él y a nosotros, su familia, un largo exilio. Mi padre me enseñó que por la libertad y por la justicia hay que correr todos los riesgos, así como lo hizo él. Pero si mi padre estuviera vivo hoy,
no les gustaría contemplar el actual panorama de la política en Chile. Es imperativo que rescatemos la buena política. Imagina una política en que se defiendan las libertades públicas y en que terminemos de una vez por todas con la discriminación. Una política que proteja a la clase media, una política responsable, una política para la gente, no para los políticos. Y por eso los llamo a levantarse y a votar. Pero les quiero decir, a aquellos que se han acostumbrado a la mala política, no voten por mí. Aquellos que quieren que les den instrucciones sobre cómo vivir sus vidas, no voten por mí. Pero a las personas que quieren acabar con las malas prácticas, que quieran un país más amable y con más libertades, respetuosamente les pido su voto. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias al candidato Andrés Velasco. Y es el turno de José Antonio Gómez para su minuto de libre disposición. No, el minuto feliz. Puede llamarlo como quiera, candidato. Esto es libertad absoluta suya en el podio. De hecho, claro, no censuramos el nombre de esta sección. Llámalo como quiera. Bueno, le quiero hablar a las mamás, a los papás, a la familia, a los jóvenes. Chile tiene que cambiar. No podemos seguir en este estado que mira para arriba, que no es capaz de resolver problemas. Nosotros tenemos una diferencia con los demás candidatos. Creemos en un Estado firme, un Estado que sea capaz de defender los derechos de los ciudadanos, que tenga la convicción de que la educación, la salud, que las pensiones tienen que ser dignas, y eso requiere de cambios profundos. No es un maquillaje este sistema. No puede seguir las condiciones de vida que son atosigantes a través de los intereses que nos cobran, las ISAPRES que cobran lo que quieren, las AFP que dan las pensiones que quieren. Hay que hacer un cambio muy profundo. Y quiero llamar a todos aquellos que hemos denominado los valientes, que se atrevan a votar. Que se atrevan a votar el próximo 30 de junio. Y voten por esta alternativa, que es una alternativa que busca cambios profundos, que no quiere mantener igual el país. Y queremos trabajar con fuerza y convicción para que eso se produzca. Así podemos cambiar Chile. Tú tienes el poder. Anda a votar. Haz el cambio. Gracias, señor Gómez. Gracias. Es el turno entonces de este minuto de libre disposición a la candidata Michelle Bachelet. He vuelto a Chile porque quiero a Chile. Porque no hay nada que se compare con estar en la patria sirviendo a la patria. Es por eso que decidí ser candidata nuevamente. Chile ha progresado. Hay cosas que entre todos hemos construido que hemos hecho bien. Y eso es respetado en el mundo entero. Sin embargo, podemos y debemos hacer mucho más. Podemos y debemos enfrentar la desigualdad que tiene tantas caras en nuestro país. Podemos darle a esas personas que han sido quienes los actores del progreso de Chile, porque el progreso de Chile no es responsabilidad de uno u de otro, es responsabilidad de todos quienes ponen todo su esfuerzo cada día, todos los que hoy día miran este programa. Pero ese esfuerzo no es recompensado. ¿Qué traigo yo? Traigo voluntad, ganas de hacer los cambios necesarios, certeza de poder trabajar con paz social para esos cambios transformadores, experiencia y liderazgo que me permitirán liderar ese proceso. Los invito a cambiar Chile votando el 30 de junio, porque esa es la manera en que pueda expresarse la voz de los que quieren a Chile, pero quieren mucho más de Chile. Muchas gracias a la candidata Michelle Bachelet. Y le queremos agradecer a los 4 candidatos del Pacto Nueva Mayoría por haber participado en este primer debate de las primarias presidenciales 2013 en CNN Chile y Canal 13. Agradecerle al público que nos acompañó en el estudio, sí, con sus preguntas también, y a ustedes, por supuesto, por habernos acompañado durante esta noche. Así es, queremos agradecerle muchísimo al público, a los candidatos, y dejarlos invitadísimos para el próximo jueves, este jueves, al debate primarias 2013 con los 2 candidatos de la Alianza de Gobierno. Así que los esperamos entonces a las 10 de la noche, este jueves, aquí por las pantallas de Canal 13, en conjunto con CNN Chile. Muy buenas noches. Buenas noches.